Y mientras tanto usted puede buscar su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 21 mientras tenemos el video. Muchas gracias. Hola, Dios les bendiga. Para mí es un placer presentarme. Mi nombre es Juan Alberto Henao, soy misionero del proyecto de Niñas Colombianas y junto con mi familia estamos ubicados en el departamento del Caquetá, en el municipio de Milán, en un pueblo llamado San Antonio de Getuchá, a las orillas de este río que se llama Orteguaza. Trabajamos con la etnia coreguaje. ¿Cuáles son nuestros propósitos en este trabajo que hacemos en estas comunidades? Es el evangelismo a aquellas personas que necesitan conocer de Jesús, la capacitación de aquellas personas que conocen de Jesús para que ellos puedan predicar en su propio idioma a su pueblo y a sus familias. Y lo que queremos también hacer a través de todo este proceso es la plantación de nuevas iglesias. Así de que les animamos a que sigamos apoyando la obra misionera, porque juntos podemos hacer más. En el Caquetá se está conociendo el mismo Dios que ustedes tienen. Amén. Y yo digo que esto es lo importante del evangelismo. El hacer misiones no solo es para misioneros, el hacer misiones es para toda la iglesia. Y yo creo que es muy vital, importante que entendamos esa parte. No solo que digamos oremos por los misioneros o demos una ofrenda por los misioneros o enviemos a alguien que vaya en representación de nuestra iglesia, sino que todos hacemos misiones todos los días en el lugar donde Dios nos colocó. Yo creo que en el lugar donde usted está, en su trabajo, en su estudio, en su casa, Dios lo puso para que usted sea un misionero allí en medio de ellos. Amén. Entonces, eso es lo importante, algo que lo cuento no por elogiar lo que estamos haciendo, sino porque me llama mucho la atención, y es de que un buen misionero se conoce por el trabajo que hace en su casa. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en la casa lo conocen cómo es cuando está bravo, ¿sí? Ustedes en la calle me miran y conocen a un pastor que se ríe, que puede ser hasta chistoso a ratos, pero en mi casa sí me conocen como soy. Pero digo que es lo bonito de todo, que tu familia crea lo que tú predicas. Este año le dijimos al hijo mayor, bueno, le tocó irse a estudiar, nos tocó irnos de aquí de San Antonio, nos vamos a ubicar en la ciudad. Queremos hacer algo pues para que usted pueda seguir adelante con su estudio. Es uno que estaba vestido de blanco, está estudiando enfermería, decidió estudiar enfermería, no le gustaba para nada ser enfermero ni nada de la medicina, terminó estudiando y le dije, bueno, ¿y usted por qué va a estudiar eso? Dijo, porque puedo estar cerca de usted y poderlo apoyar. Y esas son cosas que marcan el corazón. Mi hija está terminando este año el 11 y le digo, bueno, el otro año nos vamos a ir, ¿qué va a estudiar? Dijo, no, yo voy a estudiar psicología, porque necesitamos un psicólogo para los hermanos indígenas,
para el trabajo social que estamos haciendo con los jóvenes en algunos pueblos del Caquetá, pero voy a estudiar a distancia para poderlo apoyar. Y eso es maravilloso porque qué bueno que nos crean en la casa. Si usted le creen en su casa, salga a predicar donde quiera, que allá le van a creer. Amén. Por eso la misión primera, y ese es el reto que usted tiene hoy, su misión es que en su casa le crean lo que usted predica. Y no solo por lo que usted dice, sino por lo que usted hace. Amén. Un consejito ahí extra. Pastor Julián, qué bueno verlo. Dios me lo bendiga. Para mí es una alegría estar en esta casa. Me siento en mi casa y de verdad lo que más quería en medio de esta pandemia, los miraba por Facebook y lo que más quería era decirles gracias. Y aquí estoy para esto, para decirles gracias por ser fieles en medio de esta situación que no nos podíamos congregar, que no podía haber convención misionera, bueno, cantidades de cosas que supuestamente estaban en contra de las finanzas de nosotros que estamos en el campo misionero, pero fue cuando más ofrendas enviaron. Y una de las iglesias que enviaron ofrendas muy significativas fueron ustedes. Así que yo y mi familia les agradecemos con todo el corazón, porque cuando todo de pronto ustedes aquí no se podían reunir, nosotros por allá escondidas sí nos podíamos reunir. Y ahí hay algunas foticos de esas que nos fuimos, alguien enviaba por un mercadito, sacábamos, decíamos, vamos a hacerle un sancocho, un caldito, una sopa a los hermanos, y nos íbamos por allá, aunque estaba prohibido, pero llegábamos por allá como calladitos. Pero todos escucharon a Jesús, amén. Y la obra de Dios creció en medio de la pandemia. Pasamos de tener 4 iglesias, pónganle cuántas tenemos ahorita. Construimos 2 nuevas iglesias en las comunidades indígenas y ahora levantamos una iglesia en el pueblo donde vivimos, que la pastoreamos junto con mi esposa, y otra en un pueblo que se llama La Unión Penella. ¿Ustedes han escuchado hablar mal del Caquetá? Mucha violencia, ¿no es cierto? En el Caquetá hablan mal de La Unión Penella, imagínense. Y allá Dios nos ha permitido tener una obra, estamos abriendo una obra, tenemos 20 jóvenes que le están sirviendo al Señor. Y ese grupo lo está dirigiendo una de mis hijas, Valentina, se llama Jóvenes por una Misión. Yo creo que, ¿sí miraron la camiseta roja? Ahí tenemos otros 20 jóvenes ahí en el pueblo de San Antonio para reunir 40 muchachos que se estaban perdiendo en la prostitución, en el homosexualismo, en la drogadicción, en la vagancia, en tantas cosas que estaban en contra de ellos. Pero en medio de la pandemia, Dios nos permitió seguir haciendo esta hermosa labor. Así que gracias por sus oraciones, porque lo que ustedes le han pedido a Dios, que Dios nos bendiga, está siendo notorio en un crecimiento y un avivamiento que el Señor está dando en el Caquetá. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Y yo quiero que hagamos una dinámica. Yo leo un versículo, ustedes me ayudan con el siguiente. Esta es una dinámica que hace muchos años se hacía. Y a mí lo que más me gusta es escuchar la iglesia hablar en lenguas. Yo digo, la gente es muy espiritual o de pronto no saben leer muy bien, pero algunos van rápido, otros despacio y se escucha. Entonces yo me siento como en la tribu, sí, entonces quiero sentirme así, pero yo sé que ustedes sí son buenos lectores. Vamos a leer desde el versículo 21 al 28 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Amén. Sí, mira que se oye como en lenguas. Sí, se oye. Es bonito.
pero yo sé que todos entendimos la lectura. Es la historia de la mujer cananea, eso, muy bien. O sirofenicia también, creo que es el Mateo que habla de la mujer sirofenicia. Esta mujer, una mujer de otra cultura, yo digo que es muy osada al querer venir y hablar con el Señor Jesús, y especialmente la forma en que lo hace, ¿sí? Porque sabemos que las culturas antiguas, o especialmente la cultura judía, era bien complicado que una mujer le hablara a un hombre, especialmente como lo estaba haciendo ella. ¿Ella qué estaba haciendo? ¿Dando qué? Voces, o sea, estaba gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto hizo que los discípulos se avergonzaran, ¿sí? Usted mira en el texto y pareciera que el Señor Jesús como que tuvo una actitud no muy cordial con ella, ¿sí? Podemos decir que una actitud pues como grosera, ¿sí? Porque por lo menos la hubiera mirado, pero dice que ni siquiera le respondió palabra. Y yo aquí quiero enfatizar en algo. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que oramos y le pedimos a Dios, especialmente cuando más necesitamos cosas, y pareciera que Dios no nos oye? ¿Sí les ha pasado? A mí me pasó ahorita: Señor, acorta el camino, haz un milagro, que le salgan alas a este carro y lleguemos temprano. Y antes más tractomulas se hacían adelante y nos íbamos a pasar y la tractomula nos cerraba y bueno, Señor, ¿qué quieres? No, el Señor era que quería que llegáramos al segundo culto. Pero ¿cuánto nos ha pasado esto? O qué difícil es uno querer hablar con alguien y que esa persona no le preste atención. ¿Qué mejor es que usted se pone a hablar con alguien y esa otra persona está con el celular? ¿Cómo se siente usted? Entonces no lo haga. No lo vayamos a hacer nosotros. ¿Sí? ¿Qué tan feo es uno pedirle un favor a alguien? Yo hoy en la carrera de venirme, me sentí mal por algo que pasó. Una señora estaba ahí y pidiendo para el pasaje, que me faltan 13,000 pesos, y yo dije, yo se los voy a dar. Pero yo estaba en el afán ahí preguntando a qué hora salía la primera, a las 11, y yo hacía cuenta, no me sirve, a las 10:30, no, muy tarde, y buscando a ver cuál de todos me servía. Cuando me subí a la buseta, me acordé de la señora y dije, ¿cómo se sentiría ella al saber que me habló y que yo no le presté atención? ¿Sí? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Con una persona o con Dios también. Pero lo bonito de Dios, digo que es que cuando Él guarda silencio es porque algo mejor está preparando para nosotros. Amén. Esa es la ventaja de los que hemos conocido al Señor. Pero miramos que esta mujer viene y aún es tildada como una loca porque los discípulos se le acercan a Jesús y le dice, por favor, Señor, despídela. ¿Cómo dirían los muchachos de hoy en día? ¡Qué oso, Señor! Esa loca gritando detrás de nosotros. Pero yo aquí quiero hacer algo que analicemos todos. Primero, ¿cómo le estaba diciendo la mujer al Señor Jesús? Más atrasito. ¿Cómo? Señor, ¿hijo de quién? ¿Y quién era David para Israel? Un rey. Ella estaba reconociendo el señorío, la descendencia, el linaje de Jesús. Ella, aunque era gentil, aunque era de otra región, sí entendió claramente con quién estaba hablando. Y por eso ella da una declaración al decirle Señor. En el tiempo antiguo, si uno le decía Señor a alguien, era porque se estaba sometiendo a esa autoridad. Y esta mujer gentil, que muchas veces los judíos a los gentiles los llamaban como perros. Por eso vamos a entender por qué Jesús dijo perrillos. ¿Sí o no? ¿Sí vamos entendiendo? Y esto era para ellos.
para los gentiles? Una ofensa, una tristeza o un obstáculo para poderse comunicar con los judíos. Porque los judíos, ¿cómo los miraban? Como perros. Tremendo, ¿no? Y cuando uno mira esa connotación que había en el pueblo judío, uno dice, gracias a Dios no nacimos en ese tiempo. ¿Dónde quedaríamos nosotros? Y nosotros que somos santanderianos nos encendemos ligerito, ¿no es cierto? Habíamos hecho el holocausto antes de... ¿Y cómo le dijeron los discípulos? Alguien, ayúdenme ahí en el versículo 23. Dice que los discípulos le rogaron diciendo, ¿cómo le dijeron ellos? ¿A dónde reconocieron ellos el señorío de Jesús? ¿No cree que ellos se estaban olvidando de con quién estaban hablando? Y por eso vamos a entrar a este tema. Un tema muy, muy interesante que el Señor ha puesto en mi corazón. Esto ha tocado mi vida. Y siempre hemos visto este texto como la fe de la mujer cananea. ¡Qué gran fe! Y sí, y esto hay que verlo porque es lo más notorio. Pero yo quiero que miremos la otra contraparte de esta historia. Y es las 3 actitudes que Jesús quería corregir en sus discípulos. Si usted lee los capítulos anteriores se da cuenta de que han pasado muchas cosas, han pasado muchos milagros. Jesús andaba sobre el mar, la multiplicación, ¿cómo se llama? El milagro de cambiar el agua, convertir el agua en vino. Ellos han ido a predicar, ellos han hecho varias cositas. Dios les ha encomendado muchas cosas a ellos, ¿sí? Los ha enviado, ellos han visto cómo los demonios, cómo todo se ha sujetado a ellos. Pero aún mirando el poder y todo lo que había pasado, todas esas cosas que ellos habían visto, tenían que seguir aprendiendo. Por eso nosotros como hijos de Dios todos los días aprendemos. Y el hecho de que llevemos 30, 40 años en el Evangelio, eso no quiere decir que no seguimos aprendiendo, porque Dios todos los días algo nuevo quiere enseñarnos. Amén. Y hay 3 actitudes que yo quiero que las miremos en la iglesia, pero que las analicemos a ver si de pronto están en nosotros. Amén. Y vamos a mirar la primera actitud en el versículo 23. Alguien que me ayude a leer el versículo 23, por favor. Entonces Jesús no le respondió ¿qué? Palabra. Pero los discípulos después de esto se le acercan a él y le dicen, Señor, despide, pues da voces tras nosotros. Él nos está opacando el ministerio. Porque estaba haciendo un acto que una mujer no debía hacer, especialmente alzarle la voz a un maestro. ¿Sí? Y esto era algo que para ellos era vergonzoso, pero como les iba diciendo, ellos en ese momento se familiarizaron tanto con Jesús que se les olvidó con quién estaban hablando. Como cuando usted le dice a un amigo, hey, saque eso de aquí. Eso fue lo que ellos hicieron. Se acercaron a Jesús para decirle qué tenía que hacer. Pero la primera actitud que el Señor quiere corregir es la de los oídos insensibles. Y yo creo que los discípulos necesitaban aprender a escuchar más la necesidad de las personas que sus propias necesidades. ¿Se acuerda que en una ocasión ellos estaban hablando quién iba a ser el más grande entre ellos? ¿O quién se iba a sentar a la derecha de ellos, del Señor? Todos querían su beneficio. Todos querían alcanzar algo personal. Había un celote que estaba detrás de Jesús creyendo que él era el libertador, el que iba a acabar con el imperio romano. Pero él creía que era con violencia. Y si usted se pone a analizar todas las personas que 12 discípulos que el Señor escogió, usted se da cuenta que Dios mío bendito, somos buenas personas al lado de esta gente. Escogió a un cobrador de impuestos, escogió a uno que no creía en él, escogió a uno con mentalidad comunista, dispuesto a alcanzar el poder, así corriera sangre.
Todo eso era tremendo, pero eran las personas que Dios quería utilizar para que nos dejaran plasmado grandes enseñanzas. Pero entre ellos, a pesar de todo lo que habían visto, pasaba algo. Ellos habían orado por los enfermos y se habían sanado. Ellos habían ayudado, habían visto cómo el Señor había sanado a los ciegos, cómo la señora que estaba encorvada por 18 años tiene la oportunidad de volver a quedar derecha. Y todas las cosas que ellos estaban viendo, pero había un problema en sus oídos. No querían escuchar la necesidad de la gente. Y aquí vemos que esta mujer viene, está gritando, y en vez de a lo menos tener una cordialidad, dígame mujer, ¿qué necesita? Yo le digo al maestro, yo paso ese mensaje que usted tiene para el maestro. Ellos se avergüenzan y dicen, Señor, por favor, despide a esta mujer. Y el Señor como que les sigue la corriente a ellos, porque quiere mirar qué actitud van a tener ellos. Yo no sé si de pronto hoy como iglesia nos pase lo mismo, que alguien necesita que la escuchen y nosotros creemos que ellos necesitan escucharnos a nosotros. Cuando yo llego a una comunidad, yo lo primero que no llevo es Biblia. Usted me va a decir, uy, hereje. No. Le digo por qué. Porque para los indígenas, para muchos indígenas, pueblos indígenas, la Biblia es un libro de una creencia occidental. Para ellos no es un libro sagrado, porque ellos no lo conocen. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Para ellos no hay cultura. Para ellos es más importante lo que puedan leer a través de mi vida. Y es ahí donde yo tengo que convertirme, como dijo Pablo, en una carta leída. Y cuando Pablo habla de cartas leídas, yo me imagino las cartas que él escribió y digo, aquí había doctrina, aquí habían muchos principios. O sea que nosotros debemos de ser, ¿qué? Biblias leídas. Que la gente pueda leer a través de nosotros lo que supuestamente nosotros estudiamos a través de la palabra de Dios. Yo voy a una comunidad y la gente no quiere escucharme. La gente quiere que yo los escuche. Y mi esposa que está aquí sabe y mis hijos lo saben. Yo llego y mi esposa, otra vez usted con los mismos chistes. Las esposas no les gustan los chistes de uno, ¿no, pastor? ¿Usted no le pasa? Todo el mundo se ríe, la esposa. Y uno siente ese apoyo de familia, ¿no? Pero llegamos a jugar, a hablar, a escucharlos. Pastor, que hay alguien enfermo allí que si puede ir a orar. Vamos, ¿qué quiere que hagamos por usted? Es que... Y empezamos a escuchar historias. El jueves estábamos en una comunidad indígena que se llama Agua Negra. Es la comunidad que más brujería maneja en cuanto a todas las comunidades. Esa es como la capital de las comunidades, pero donde se manejan muchas cosas oscuras para nosotros, pero para ellos se llaman tradiciones culturales, ancestrales. Y una señora estaba tejiendo y empieza a hablarme en español. Yo la saludé en coreguaje y empieza ya a hablarme en español, a decirme estoy enferma, mi papá se murió, mi mamá se murió. Oye, esa señora empezó a llorar, a mí se me vinieron las lágrimas. Yo, Dios mío, ¿y aquí yo qué digo? ¿Qué hago? Porque gracias a Dios a mí no se me ha muerto mi mamá, yo no sé qué es eso. Pero le puse la mano en el hombro, oré por ella, le dije, Dios está con usted. Lo bonito de todo es que la escuchamos junto con otros misioneros que habían allá. Y yo creo que eso fue necesario para ella. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos ser oídos? Mantenemos a Dios jalándole el manto, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y queremos que nos escuchen, porque no pensamos en los demás. Lo que usted siembre, eso va a recoger. Hoy en día la sociedad se está perdiendo porque somos una iglesia, no digo la del Socorro, sino en general, en Colombia y en el mundo, somos una iglesia de oídos sordos a las necesidades de la gente. Yo no sé si usted lo crea o no lo crea, pero yo creo que si como iglesia escuchamos más y hablamos menos, vamos a ser más efectivos. Hablar lo necesario. Porque yo me he sentado a hablar con 7, 8, 10 brujos y se sientan conmigo y bueno, pastor, y siéntese ahí. No,
sea, todos de pie, ¿no? Todos de pie. Yo porque he sentado como... Y empiezan ellos, es que mis ancestros, es que mis antepasados me dicen que... Sí, Señor. ¿Ustedes creen en los espíritus? Claro, en la Pachamama y en la boa y en el tigre, que esos son nuestros ancestros. Mire, yo creo y conozco al Dios de todos ellos, al Dios de todos los espíritus. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí. ¿No ve que Dios creó los cielos y la tierra? Creó todo lo que hay sobre la tierra, sus antepasados. Y lo que a usted le están hablando es Dios a través de su abuelo, de su tatarabuelo. Ahí Dios le está hablando a usted. Entonces se empieza a poner como la charla interesante y empiezan a decirme, pastor, ¿y qué más? ¿Qué más nos va a decir? Y empezamos a hablar y a compartir acerca de Dios. Pero primero, ¿qué he tenido que hacer? Escuchar. ¿Usted quiere que en una casa le abran las puertas para hablar de Jesús? Escuche. Le digo que en la pandemia me tocó volverme electricista para poder evangelizar. Y aprendí electricidad. Gracias a Dios no me ha quemado la primera casa. Porque así me metí a las casas de San Antonio de Getuchá a predicar el evangelio. Y gratis, no era cobrando, era de gratis. Ay, mire, esa instalación está mal, se la arreglo. ¿Usted sabe? Sí, claro. Eso volaba el alicate por allá. Yo quedaba en la escalera y a ratos me pasaba corriente. Pero aprovechamos esos tiempos para hablar de Jesús, para escuchar tanta historia detrás de la gente. ¿Cuánta gente fue violada? ¿Cuánta gente fue violentada? ¿Cuánta gente ha sido engañada? Y esos corazones se han vuelto duros. Digo, ¿por causa de quiénes? De nosotros como iglesia. Porque siempre que hacemos, juzgamos. Homosexual, lesbiana, drogadicto. Y no escuchamos la historia del por qué están ahí. A veces como cristianos hasta nos fastidia escuchar las necesidades de otros. Pero yo les digo algo para pasar al segundo punto, y es, iglesia, esta generación, por eso le he dado este título a esta prédica, una generación que da voces. Esta generación está como esta mujer cananea, gritando el señorío de Jesús, con todo el respeto y la autoridad, diciéndole, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Pero estamos como los discípulos, diciéndole, Señor, despídelos. Ven pronto por nosotros. ¿Y los demás qué? ¿Que se pierdan? ¿O dijo alguien por ahí que se los coma el tigre? Yo creo que somos muy responsables de escuchar más. Yo he entendido eso por mis hijos. Mis hijos, he tenido que sentarme a hablar con ellos. Y de cosas que ni siquiera me dicen, papá, yo no quiero que ni mi mamá se dé cuenta. Y de cosas que me cuentan y a veces quisiera quitarme la correa y darles juguete y decir, es que mire, respete, aprenda. Pero como yo hice un voto de confianza, decirles, usted me cuente y yo no me escandalizo. Y uno que se enciende por dentro. Entre la pandemia me volvió abuelo. ¿Se imagina yo este muchachito tan joven y ya abuelo? Y mi hija y el novio vienen a contarme. Yo no me avergüenzo de contar esto. Yo le venía diciendo a mi esposa, nos hemos gozado a esa princesa 7 meses en la casa. Nos da alegría, la amamos con todo el corazón. Pero le digo que en esos 7 meses o más, un año que hace que pasó que ella quedó en embarazo, le hemos hablado de Jesús a ella y al novio que no es cristiano. Le hemos enseñado, no hablándole de la Biblia, hablándole que nosotros somos la Biblia. Yo no sé por qué nos escandalizamos tanto con tantas cosas. Gloria a Dios que nuestros hijos no cometen locuras peores que otros. Y si las están cometiendo de drogarse, que se están volviendo homosexuales, que están cambiando, mejor dicho, cantidades de cosas, siga orando por ellos. Muestre que usted es una Biblia, una carta leída para ellos.
muestre que usted es un testimonio. Y eso me ha hecho entender que si en mi casa hay necesidad de que yo tengo que escucharlos, cuánto más ese mundo que está allá afuera. Porque usted va y habla con el que está en la cantina y es lo que está tratando de ocultar un dolor interno. Usted va y habla con una mujer que está vendiendo su cuerpo, ella está tratando de ocultar su dolor interno. Y así usted puede hablar con toda la gente que usted tilda de pecadora y están tratando de ocultar un dolor interno. Pero no ha habido un hijo de Dios que escuche. Y esto fue lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Amén. Pasemos a la segunda actitud que el Señor quería corregir. Versículo 24. Una persona, por favor, que me lo ayude a leer bien fuerte. Voz de trompeta. Uno nomás. El Señor le dijo a ella que la misericordia solo alcanzaba, en pocas palabras, ¿para quién? Para Israel, para el pueblo judío. ¿Y usted qué cree que hicieron los judíos? Los discípulos. En vez de decirle, Señor, claro, no, sí, qué bueno, Señor, pero por favor, compártale un poquito, Señor. ¿No cree que esa debería haber sido la actitud de los discípulos? Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Mire, ya fuimos donde Gadareno y alcanzó para él, que ese sí estaba bien mal. ¿Cómo no para esta, que es que la hija es la que tiene el problema? Ni para ella estaba pidiendo, sino para una niña, para una joven. Bueno, aquí la Biblia no habla si era niña o joven, pero estaba pidiendo misericordia. Y aquí miramos que la segunda actitud que el Señor quiere corregir en los discípulos es el egocentrismo. Muchas veces, y así lo hablamos, es que la misericordia y la bendición de Dios es para aquellos que le temen y es para aquellos que siempre hacen las cosas bien. Y pues yo creo que si eso fuera así, nosotros no alcanzaríamos mucha misericordia. Pero a veces lo decimos así porque alguien cae en una desgracia y decimos, eso les pasa por no buscar de Dios. Son palabras que nosotros usamos como cristianos, pero que no deberíamos usar. Porque yo he visto también gente que no conoce de Dios, que no se acercan a Dios, pero Dios los bendice. Usted me dirá, el diablo, no. Mire, yo he visto, porque es gente fiel en sus diezmos, tienen una fe en sus diezmos o en sus ofrendas y dicen, Señor, mire, esto puede hacer un trabajo X o Y, pero aquí va este diezmo para ti. Me lo han contado, me han dicho, pastor, mire, yo llevo tantos años diezmando, mire las empresas como están. Y yo les digo, ¿y usted cuando se arrodilla, dale gracias a Dios? Yo no, yo solo le llevo el diezmo, ya con eso es suficiente. Y toca empezar otra charla, pero yo digo, Dios los bendice porque esa es su fe. Porque dan, aportan para que el reino de los cielos se extienda. Hay gente que tiene tanta plata que no sabe qué hacer. Y qué bueno que nosotros seamos un ejemplo en esta parte, en humildad. Que no nos volvamos egocentristas creyendo que Dios nos tiene que bendecir o que nosotros somos el centro de atención del Señor. Yo quiero poner aquí una pequeña historia. Si hay un barco que se está hundiendo y hay un salvavidas rescatando gente, ¿por quién se va a preocupar él? ¿Por los que ya están salvos o por los que se están ahogando? ¿Y ustedes dónde están? Bueno, yo creo que estoy casi en la orilla. Ya estamos como en la orilla, tranquilos. Bueno, ya aquí estamos ya cuidándonos de no volvernos a meter en el río y tenernos que hundir y sentir esa sensación de ahogarnos. Pero la prioridad para Dios ya no somos nosotros. La prioridad de Dios en este momento son los que se están perdiendo en el mundo. Tú eres una prioridad para Dios. Pero cuando ya eres salvo, aquí estás. Lo mismo hace el diablo. Al que es borracho, al que es drogadito, ya lo tiene seguro. ¿Él por quién se va a preocupar para hacer caer? A nosotros los que nos creemos buenos evangélicos para eso. Para los que cantan, los que predican, los que hacen la obra del Señor. A esos quiere atacar el diablo. Y el Señor está rescatando. Por eso
No creamos que porque ya estamos a salvo, porque estamos luchando por nuestra salvación, ya el Señor tiene que darnos lo que nosotros pedimos. Yo solo entiendo que de misericordia, de gracia recibimos, de misericordia damos. Amén. Eso es algo muy importante en la vida de un cristiano. Yo por eso le digo, Señor, todos los días tengo que luchar por mi salvación. No me siento tan seguro, porque la sensación de decir yo ya soy salvo quiere decir que ya no tengo que hacer nada. Todos los días tengo que luchar para cuidar mi salvación. Pero le digo, Señor, mientras yo voy cuidando la mía, ayúdame a irme llevando por lado y lado a los que más se pueda. Y yo un día orando le decía, Señor, si es posible, el día que me presente delante de ti, yo quiero que esos hermanitos con los ojitos rasgados, así pequeñitos, acuerpaditos, sí, porque ellos sí tienen fibra, no como yo. Ellos creen en la boa, pero cuando me miran a mí creen que yo me comí la boa, ¿sí? Pero yo le digo, Señor, quiero ir con muchos de ellos a tu presencia y decirte, Señor, gracias por las facciones de indígena que me diste, porque eso me ha ayudado a ir a predicarle el evangelio a ellos, pero aquí están ellos también para que te glorifiquen por los siglos de los siglos. Amén, de verdad. Dele un aplauso al Señor. Mis hermanos, los discípulos no entendieron eso. Ellos se llenaron de orgullo. Pero esta mujer hace algo. Y el versículo 25 dice, entonces ella vino. Cuando Jesús le dice, mire, para usted no hay oportunidad, ¿qué hace ella? Ella viene y se postra delante de él. ¿Qué hacemos usted y yo cuando el médico o las circunstancias dicen que ya no hay opción para nosotros? ¿Qué hacemos? Dios, ayúdame, soy tu hijo. Esta mujer no tenía opción y esta mujer prácticamente dijo, para usted no alcanza. Y ella viene y aún así vuelve y se arrodilla y le dice, Señor, reconoce su autoridad y le dice, Señor, por favor, socórreme. A ella le hubiera podido pasar algo según la ley por haberse acercado tanto ante un maestro, ante un rabino. Ella tenía que medir su distancia. ¿Por qué cree que la mujer del flujo de sangre cuando lo toca siente temor? Ahora ella rompe los protocolos y se hace al frente y lo adora. Mientras otros, los discípulos, se sentían orgullosos diciendo, Señor, gracias porque viniste, fue por nosotros. Sí, Judas diciendo, yo soy ladrón y todo, pero es para nosotros la misericordia. Ella estaba ahí rogando por algo más, por algo extra. Señor, no me importa si la misericordia es solo para Israel, aquí estoy y no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Yo no sé si ella había escuchado la historia de Jacob, pero ahí estaba ella en escena. Amén. Tercera y última actitud que el Señor quiere corregir en sus discípulos está en el versículo 26 y es la tendencia a compararnos. El versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. No está bien echar lo que es de los hijos a los perrillos. Nosotros a veces tendemos a compararnos. Es que la bendición es ¿para quién? Para mí como hijo de Dios. Sí, muchos hablamos así. ¿Y por qué Dios no puede bendecir al que Él quiera? ¿Sí o no? Dios es Dios. ¿Qué día escuchaba en una reunión de pastores una enseñanza que marcó mi vida impresionantemente? Y un pastor de Bogotá enseñaba y decía, Judas, aunque muchos le han llamado el hijo de la perdición, que era Judas el que lo tenía que entregar porque escrito estaba. Y eso confrontó mucho lo que entendí en ese mensaje. Cualquiera de los 12 lo iba a entregar.
no era esencialmente Judas. Judas fue el único que abrió la puerta, pero estaba Tomás, que no creía en él. Ese lo podía entregar. Estaba un cobrador de impuestos que era peor que cualquier persona entre los judíos, porque estaba dispuesto a vender su, ¿cómo le llamamos? Su conciencia o su dignidad por cualquier peso. Fácilmente a él lo hubieran podido conquistar por eso. Estaba el celote, que creía que iba a ser su comandante para luchar y enfrentar a los romanos. Decepcionado, él pudiera haberlo entregado. Hasta aún se hablaba de Pedro, que el que cambiaba de opinión tan fácilmente, pues mire, va a decir que lo voy a negar, pues ¿para qué? Pues terminémoslo de negar desde aquí, vendámoslo entonces. Y nosotros a veces nos comparamos con los demás, sabiendo que Dios puede salvar al que Él quiere, y puede bendecir al que Él quiera. Amén. Yo me he encontrado con indígenas que conocen más a Dios de lo que yo lo he podido conocer. Un día me contaba uno de estos indígenas que su abuelo le dijo: mire, mijo, aquí vamos a coger charapas, vamos a coger pescado para toda esta semana. Y hizo una casa en la arena con unas varas y puso ahí unas hojas de palma y le dio por decir: esto ni Dios lo tumba. Estaba durmiendo. Cuando se despertó, iba río abajo. Y él dice que estaba amaneciendo. Y él se sintió, se le perdió todo el pescado, los tabacos, no sé, todo lo que él llevaba ahí, porque esos son cristianos que fuman tabaco, pero eso no, para los blancos no es, eso solo era para los indígenas. Y hablaba de Dios y creía mucho en Dios, hacía algunas prácticas que los indígenas creen que están bien, pero él no las hacía. Pero ese día él dice que todo se le ahogó y que él iba ya cansado en la mitad de un río crecido. Ese río Orteguaza mide más de 1 kilómetro de ancho. Y iba a ir en la mitad, pues, cuando él dice que él iba en la mitad, y en ese tiempo no habían canoas con motor. Dice que cuando de repente apareció un hombre blanco, muy bien presentado, en una canoa con motor. Y su canoa llena de plátanos. Y le dio la mano y lo sacó. Y le dijo: no vuelva a decir eso. Y lo dejó en la orilla del río y le regaló un racimo de plátanos. Él quedó como en shock. Y eso ha pasado por todas las generaciones. Y dice que cuando él cayó en cuenta, dijo: pero ¿cómo así canoa con motor? Cuando volteó a mirar no había nadie. Y los plátanos ahí con él. Y él dice que llegó a su casa y les contó la historia y les decía: jamás vuelvan a decir que Dios no puede hacer algo, porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Mis hermanos, si usted está esperando su bendición, pues Dios te va a bendecir, porque Dios es bueno. Pero Él también puede bendecir a mucha gente que todavía no está caminando bien por su camino. Pero hay gente que tiene más fe que nosotros. Y montan una venta de empanadas diciendo: voy a montar un restaurante reconocido, y así Dios lo puede hacer. No nos comparemos. Miramos aquí a estos discípulos felices. Por fin el Señor se va a quitar esa mujer de encima. El pan es para nosotros los que somos hijos, especialmente para nosotros los discípulos. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer estar aquí? Para ella ya no merece nada. Pero aquí es algo, y voy a la escena de la mujer, donde esta mujer llega a los pies de Jesús, está ahí arrodillada, escucha eso que Jesús le dijo. Los judíos, ¿qué decían que eran los gentiles? Perros. Pero Jesús le dice: los perrillos. Es la primera vez que esta mujer escucha que le dicen la verdad con amor. Cuando yo entiendo esto en la palabra, entiendo que Jesús te va a seguir diciendo que eres un pecador, pero Él lo va a hacer siempre con mucho amor, porque la misericordia de Dios es para todos. Y yo miro que Jesús, con todo el amor, en el versículo 27, se da cuenta de todo lo que ella tiene en su corazón. Y ella le dice: sí, Señor.
Somos perrillos, en pocas palabras. Pero esos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y yo le digo, y aquí voy terminando, ¿por qué, iglesia, peleamos tanto por tener todo el pan? Nosotros no éramos merecedores. Nosotros somos de esos gentiles que no merecían. Somos de la adopción. Y como el mundo dice, no se conforme con las migajas, yo le digo, pues hombre, migaja y pan es lo mismo. La única diferencia es la cantidad. Tiene los mismos ingredientes, sabe a lo mismo, pero migaja y pan son la misma cosa. Y ella dice, sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, ellos comen. Y eso es lo que yo encuentro en este mundo hambriento y sediento de Jesús. Está dando voces. No quieren el pan. No quieren ni siquiera pararse en un altar a predicar. No están buscando fama o reconocimiento. Digo que es lo único que quieren, encontrarse con Jesús. Pero le digo, ¿quiénes son los responsables de eso? Nosotros. Digo, ¿por qué? Porque Jesús ya hizo lo que tenía que hacer en la tierra. Nos corresponde a nosotros ser buenos imitadores ¿de quién? De Cristo. Y eso es lo que la gente quiere ver en nosotros. No que vayamos con la Biblia más grande a predicarles, sino que vayamos con fe y con obras. Porque la fe, sin obras, ¿cómo es? ¿Qué quiere decir? Que nadie te va a creer si solo vas con la fe. Y qué pena decirlo, pero estos discípulos y nosotros como discípulos de Jesús, muchas veces hacemos lo mismo. Queremos infundirle, inyectarle fe a la gente. Y el evangelio a palo seco no entra. Hoy en día nos conocen en el Caquetá y nos están empezando a conocer más. No por ser evangélicos, sino por la obra social que estamos haciendo. Pero le digo, ¿qué pasa cuando vamos a un barrio pobre y hacemos un sancocho o a una comunidad indígena? Le digo, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la gente se le suple parte de la necesidad porque no podemos suplirla toda. Pero a lo menos, como dijo alguien, por fin los evangélicos vinieron a nuestra comunidad. Y qué bueno que ahora los evangélicos nos traen regalos. Y qué bueno que ahora, por eso, le vamos a permitir a esos evangélicos que nos hagan una iglesia. Y por eso ahora yo también quiero ser evangélico como ellos. Y por eso ahora yo quiero bautizarme, casarme y hacer lo que ellos me están enseñando, porque les creo, porque ellos vinieron y suplieron nuestra necesidad cuando nadie lo quería hacer. Y cuando usted está dando un caldo, una sopa, un sancocho, un pan con chocolate a alguien, usted ahí tiene la oportunidad de hablarle de Jesús. No pierda el tiempo. No sé si la vez pasada les di una estrategia. Cuando usted vayan a invitar a alguien a su casa para hablarle de Jesús, inviten a alguien o ahí en la puerta de su casa, no sé, haga un chocolate de esos bien, apenas hierva, usted se lo pasa a la visita. ¿Qué hace usted con un chocolate y un café bien caliente? Y póngale un pan de 1000. No sé si aquí los panes de 1000 sean grandes. Un buen pan de 1000. Y usted mira a la persona encartada. O sea, esa persona no sabe qué hacer ahí. Está caliente, necesita comerse ese pan, pero sabe que si muerde mucho se atora. Apenas muerda el pan y tome un sorbito. Venga, quiero orar por usted. Con la boca cerrada. Mire, él no va a poder decir sí o sí, no esté, Señor, tócalo, bendice lo que no se queme más, Señor, pero un día mi esposa me dijo, Juan, estoy cansada de tanto muchacho en la casa. Juan, eso entran hasta las 10, 11 de la noche. Dígame uno queriéndose acostar temprano. ¿Usted no le parece maluco eso? ¿La entienden a ella? Que la privacidad, que a veces uno tiene problemas con los hijos y lo otro. Y yo le decía a ella, ¿cómo le voy a cerrar la puerta a unos niños que no tienen papá? A unos seres que no están buscando pan, aunque sea una migaja, de un abrazo,
de que les lea la Biblia, porque ya me dicen, pastor, ¿y el devocional qué? Hoy vamos a hacerlo. Ah, listo, hagamos el devocional. Ah, pero primero vamos a jugar un chico de Free Fire. Sí, así se dice. Firifiri, dijo una señora. Y hasta las 11:30 yo esperándolos, pero tengo la oportunidad de hablarles de Jesús. ¿Y quiénes son los muchachos? Los que están yendo a la iglesia ahorita, los que están llevando a sus papás a la iglesia, los que están hablando mejor que esos mismos discípulos que uno quiere formar con todas las de la ley para que prediquen y hablen del evangelio. Ellos van y hablan más rápido y dan un mensaje corto pero contundente. Vienen los papás y me dicen, pastor, mi hijo era irresponsable, era grosero, ¿usted qué es lo que les da aquí? Pues venga y se da cuenta, tinto con pan, bien caliente, ¿sí? Y el problema es que ya esos papás, la excusa es que le compran almuerzos a mi esposa. Mire, eso se vuelve un negocio bueno, hermano. Eso es fructífero. Le compran almuerzos y después, si yo estoy, pastor, y el cafecito, sí, hoy hay café, a las 2 de la tarde con tremendo sol en el Caquetá, 36 grados centígrados, y quieren un tinto caliente. ¿Pero para qué? Para que el pastor les hable. Para poderles hablar. Bueno, hablamos de los chismes del pueblo, sí, pues que se murió alguien, ay, ¿qué le pasaría? No, profe, pero mire, hay que buscar del Señor, hermanita, mire, tiene que buscar de Dios. Venga el domingo al culto. Esto es lo que necesita esta sociedad. Amén. Perdóneme que sea como tan sencillo, pero quiero ser muy enfático en lo que está escrito en la palabra. Esto marcó mi vida. Como alguien que no merecía gracia o misericordia, luchó por su misericordia. Y después el Señor termina diciendo, no he visto, qué grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y ella recibió el milagro. ¿Usted cree que esa mujer se olvidó de Jesús? Jamás. ¿Ustedes creen que esa mujer le habló a otros acerca de Jesús? ¿Ustedes quieren ver su iglesia llena de almas? Que tengamos que alguien llegue y Dios toque el corazón de alguien y diga, hombre, compremos la casa enseguida, compremos la de allá también y hagamos la iglesia más grande para que venga más gente. Eso pasa cuando hablamos de Jesús. Pero cuando nuestros oídos son sensibles a la voz de las necesidades de los demás, cuando dejamos de creernos que somos los más importantes, o sea, que no somos egocentristas, pero también dejamos de compararnos con los demás. Usted es hijo de Dios, pero pensemos más en las necesidades de los demás que en las de nosotros. Si nos ponemos aquí a preguntar cuáles son sus necesidades, usted va a decir que son muchas. Y si vamos a una comunidad indígena, son mucho más. Pero le digo, ¿qué pasa? Que la gente así quiere escuchar de Jesús. Porque dicen, aún de esas migajas que caen, nosotros queremos. Y yo les digo algo, hoy contamos con más de 500 creyentes en las comunidades indígenas, con 6 iglesias cristianas. Y cada día veo que el compromiso se tiene que crecer. Estuvimos en 3 comunidades esta semana que hace muchos años no las visitábamos y la gente, en vez de uno como llegar otra vez a intentar abrir camino, la gente lo regaña a uno. ¿Y usted por qué no ha vuelto? Mire usted cómo está de gordo y de grande. Sus hijos ya grandes, ¿y usted por qué no ha vuelto? Ah, ¿quieren que siga viniendo? Pues claro, venga, ore por mí. Y lo llaman de un lado a uno y del otro, y no alcanza el tiempo para orar por la gente. Pero le digo, ¿por qué? Porque podemos escuchar las necesidades, porque creemos que ellos son la prioridad, y porque la única forma en que yo me comparo con ellos es que somos igualmente necesitados de Jesús. Yo le invito a que se coloque de pie y terminemos este momento haciendo una corta oración y diciéndole al Señor que nos ayude. Que el Señor, que estos oídos sean más sensibles. Amén. Que no haya tanto egocentrismo en nosotros. Que seamos más humildes. Que aún podamos hacerlo de la mujer cananea. Le dicen que no y nosotros seguimos creyendo que el Señor puede hacer algo. Pero reconociendo que Él es Dios y que Él sabe el porqué de las cosas. Y que usted no tiene que volverse a comparar con nadie. Usted es único.